El abuso sexual en Colombia, una realidad silenciada. Un análisis crítico desde la teoría ecológica y la realidad del abuso sexual en Colombia. Ah, chamaca, mira nomás qué grandota. Qué contenta está, le gusta lo que hago. Vamos a ver. No quiero. Soy tu tío, no pasa nada. El abuso sexual en Colombia es una problemática social y de salud pública compleja que afecta en gran medida a los niños, niñas y adolescentes de nuestra querida Colombia. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual en menores de edad es una problemática de salud pública porque existen cifras alarmantes en el que nos indica que la vulneración de derechos humanos es directa para aquellos niños, niñas y adolescentes de Colombia, en el que terminan afectando no solamente su desarrollo individual, sino también social. Según el Observatorio para la Equidad de las Mujeres y la Política Nacional en el 2024, tenemos un aproximado de 28.692 denuncias por delitos sexuales, en el que el 29% de ellos fueron dados en menores de 12 años. Es una realidad que duele porque realmente son cifras alarmantes, lo que resalta la vulnerabilidad de la niñez en este tipo de violencia tan atroz como lo es la violencia sexual. Es por ello que el abuso sexual requiere que se trabaje desde un enfoque integral, pero sobre todo diferencial, en el que las instituciones trabajan articuladamente y puedan así garantizar actuaciones oportunas, toda vez que el bienestar integral de la víctima y sus familias deben ser la prioridad. Para lograr la erradicación en contra de la violencia sexual, es importante que las entidades, dependencias, instituciones trabajen articuladamente con la sociedad civil y la comunidad en general, para que así puedan dar frente a esta problemática social que afecta principalmente a los menores de nuestro país. Y es desde allí, desde la articulación, en el que podemos trabajar diariamente en pro de la erradicación. También utilizar estrategias como la prevención, educación y sobre todo apoyo a las víctimas a través de estrategias sociales. Todo aquello en pro de la violencia sexual como problema y fenómeno social que afecta a la querida Colombia. Recuerden que la responsabilidad es de todos. Desde la teoría sistémico-ecológica, o también llamada teoría ecológica, se puede comprender el abuso sexual como el resultado de las interacciones complejas entre el individuo y los diferentes sistemas sociales, familiares y ambientales que lo terminan rodeando. Estas interacciones permiten una visión integral al identificar que existen factores de riesgo y factores protectores en cada uno de los niveles de los entornos a nivel de microsistema, mesosistema, exosistema o macrosistema. Y es que es una realidad que el abuso sexual genera una violación grave en los derechos humanos de las víctimas, derechos que son vulnerados en casos de violencia en sus viviendas, en sus escuelas, en hospitales, en entornos laborales, violencias que se dan en diferentes contextos. Y va más allá de una violación, porque conlleva también una agresión física y psicológica directa, afectando la dignidad, la libertad y la seguridad de esos niños, niñas y adolescentes, pero también de las personas que son víctimas de violencia sexual.
El abuso sexual no es un fenómeno aislado, sino que se debe comprender como el resultado de múltiples interacciones en distintos niveles. Todos somos sujetos de derechos, especialmente los niños, niñas y adolescentes. No se puede aceptar o validar el ser objeto de satisfacción sexual de otras personas. El abuso es una gran amenaza para el bienestar y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. La violencia sexual hacia la infancia sucede principalmente por personas cercanas o conocidas. Hasta de un 60 o 70% de los casos se encuentran entre familias, amigos cercanos, vecinos o figuras de autoridad para ellos. Es importante reconocer los factores de riesgo socioculturales, familiares, ambientales e individuales. El incremento del abuso sexual en Colombia es aproximadamente de 1.500 casos denunciados por mes. Según el periódico del Meta, desde enero del 2023 se han reportado un total de 794 casos de abuso sexual. Según un informe de la Fiscalía, de esta cifra 509 corresponden a un abuso dirigido a niños y niñas en un rango de edad de 0 a 13 años. Del 1 al 14 de enero, Medicina Legal reportó 485 casos de abuso sexual contra menores de edad. Los niños, al ser vulnerados sus derechos, son afectados en su desarrollo integral, al igual que en su salud mental, presentando depresión, trastornos de estrés postraumático, ansiedad, dificultades del sueño, comportamientos suicidas, trastornos de pánico. De este modo, es deber de todos proteger los derechos de los niños, asumiendo la responsabilidad de cada uno en su actuar desde su papel en el sistema ecológico en el que se encuentra o representa. Alternativas de solución sobre el abuso sexual infantil. Vamos a enfocarnos en el modelo de los ecosistemas de Bronfenbrenner. El microsistema es el nivel más cercano al niño y hace referencia a su entorno y sus contextos inmediatos, es decir, familia, escuela y comunidad. Entre las estrategias que podemos tener en cuenta en cuanto a la familia es llevar a cabo una comunicación abierta y honesta en los miembros que tienen vínculos en la familia. Una educación sobre el abuso sexual infantil, pero que se acorde a la edad del niño. Establecer unos límites y, muy importante, una supervisión de parte de los padres o cuidadores. Las estrategias en cuanto a la escuela es llevar a cabo programas sobre educación sexual infantil por medio de talleres y capacitación al personal que se desarrolla de manera inmediata con los niños. Y finalmente, para la comunidad, por medio de programas comunitarios donde se lleve a cabo colaboración con organizaciones, sus presidentes de Junta de Acción Comunal y líderes sociales. Mesosistema es la relación que hay entre los grupos de primer nivel, padres, profesores y sus pares, bien sea de la escuela o de su comunidad. En este caso, uno de los principales objetivos es que desde la comunidad que los rodea a los niños, niñas y adolescentes, tales como las relaciones establecidas con sus padres en sus hogares, con los profesores y sus compañeros en las escuelas, puedan desarrollar un amplio conocimiento ante los factores de riesgo que existen en el abuso sexual infantil. Una estrategia para la prevención del abuso sexual infantil es la psicoeducación, con el fin de reconocer y tener claros los conceptos del tema, tanto en los hogares como en las escuelas. Esta última, como ente educativo, su misión es fomentar la información por medio de talleres y cátedras para dar herramientas a los padres y a los niños para crear habilidades tanto de rechazo como para saber reaccionar a la hora de un acto abusivo. Exosistema es el contexto donde el niño no participa de manera directa, pero influye en su desarrollo. Entre ello podemos encontrar lo que son las políticas sociales, donde se puede llevar a cabo una estrategia que son las creaciones de políticas públicas en pro del bienestar del abuso sexual infantil.
Los medios de comunicación, que son muy importantes en esta era, se deben llevar a cabo de una manera adecuada con supervisión de sus padres o cuidadores. Las redes de apoyo de los padres en cuanto a familias extendidas, es importante que se brinda una comunicación asertiva, y como el lugar de trabajo de sus padres, que los empleados puedan decirle a los empleadores la importancia de brindar una calidad de vida a sus hijos y de no llevar a cabo una sobrecarga laboral. Por otra parte, la teoría de Uriet-Bronfenbrenner nos plantea el macrosistema como esas condiciones más amplias que influyen en el desarrollo del individuo, de tal manera que en el caso del abuso sexual en Villavicencio existen factores macrosistémicos tales como el machismo y los estereotipos y roles de género, teniendo en cuenta que aún en el ámbito cultural algunas personas consideran o presentan ideales acerca de la violencia o justifican esa violencia hacia la mujer. La tolerancia social y la estigmatización de la víctima. Algunas personas justifican este hecho violento indicando que la mujer, que el niño, la niña o el adolescente iba por cierto lugar, que iba vestida de cierta manera, que porque no contó. Todo esto son estigmatizaciones que se tienen hacia la víctima. Existen factores como la pobreza y desigualdad, teniendo en cuenta que esos sectores en donde más se ven la falta de recursos económicos, con frecuencia presentan más incidencia en el tema de los abusos sexuales. La falta de oportunidades laborales. Tenemos otros factores como las políticas públicas, la falta de prioridad gubernamental y la ineficiencia en los procesos judiciales. A partir de todas estas comprensiones del macrosistema, se diseñan algunas estrategias o alternativas de solución, con el objetivo de realizar campañas de intervención en los diferentes entornos culturales, políticos y sociales que fomenten la educación y sensibilización ante los conceptos y valores culturales que promocionen la igualdad. Dentro de estas estrategias tenemos lo que son las campañas de sensibilización y educación, con el fin de promover la educación integral en las escuelas desde temprana edad para los niños y las niñas, con el fin de cambiar aquellas aptitudes sociales y culturales que se presentan. Realizar capacitaciones a profesionales del sector salud, educación y justicia para identificar y responder adecuadamente a casos de abuso. También tenemos, por otro lado, el fortalecimiento de los sistemas de protección, con el fin de mejorar la coordinación interinstitucional, desarrollando rutas, protocolos de atención, en donde se prioricen la atención por parte de ICBF, Fiscalía y Secretaría de Salud. Además de esto, debemos plantear legislaciones y políticas sociales en donde se logre garantizar el acceso a servicios de salud, psicología y de educación sexual a las familias. El abuso sexual infantil se puede comprender además como un proceso dinámico influenciado por múltiples sistemas interconectados a lo largo del tiempo. Es por ello que planteamos el objetivo de establecer estrategias a largo plazo que permitan mitigar el abuso sexual dentro del territorio. Para cumplir con este objetivo se diseñaron algunas estrategias de solución. Estas alternativas tenemos como inicial el empoderamiento de los niños y niñas. Consiste en fortalecer el autoestima y las habilidades para identificar situaciones de riesgo. Esto a través de campañas y de talleres de psicoeducación que permitan orientar a los niños y que permitan impulsarlos al desarrollo de estas habilidades en las diferentes etapas de su vida. También tenemos crear programas de detención temprana y de denuncia. Consiste en facilitar líneas telefónicas de manera confidencial, facilitando las denuncias, y además de esto, capacitar a los médicos, docentes y trabajadores sociales para que identifiquen signos de abuso
y actúen de manera adecuada ante estas situaciones. Además de esto, como última alternativa de solución, tenemos el fortalecimiento de redes de apoyo. Consiste en formar grupos de trabajo coordinados entre instituciones gubernamentales, organizaciones y la sociedad civil en acciones de prevención y apoyo. Todo esto en aras de garantizar y de mitigar la problemática del abuso sexual. El abuso sexual es comprendido desde la teoría sistémico-ecológica de Uriel Bronfenbrenner como un incidente que no es aislado, sino más bien es el resultado de interacciones complejas entre el individuo y sus sistemas. Desde este enfoque o desde esta teoría se reconoce que ningún nivel actúa de forma independiente, sino que todo es correlacionado, y que la lucha contra el abuso sexual requiere de esfuerzos coordinados entre todos los sistemas que afectan la vida del menor. Es decir, que podemos organizar todos los sistemas para que en conjunto se realicen actividades de prevención, promoción, articulación, atención para las víctimas de violencia sexual, y que de esta manera no se revictimicen,